Saludos, quien les habla la estudiante Laura Freites del tercer año de Derecho de la Universidad Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora, Extensión Marina. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el tema de los documentos de acuerdo al derecho probatorio. Concepto. Los documentos son esenciales para probar hechos en juicio, ya que contienen datos e información analizables por jueces o tribunales para establecer la realidad de eventos a la veracidad de alguna afirmación. Definición. Son los documentos que las partes acreditan durante todo el proceso en los lapsos establecidos de acuerdo a lo que tipifica la ley, siendo una representación objetiva del pensamiento que puede ser material o literal, la cual representa una manifestación del pensamiento. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Como medio de prueba, es su capacidad para verificar la veracidad de los hechos alegados por las partes durante un litigio legal. ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, dentro de esos elementos del documento está su contenido, que debe ser claro, preciso, su forma, que debe cumplir con todos los requisitos legales de su origen, que debe ser auténtico, verificable, y su conservación, que debe ser y garantizar su integridad a lo largo del tiempo. Clasificación de los documentos. Allí nos podemos conseguir una serie de documentos testimoniales que pueden ser usados durante el proceso de litigio. Por ejemplo, la presentación monográfica o figurativa. Según el contenido de declaración, los documentos pueden ser dispositivos o testimoniales. También pueden ser atendiendo al sujeto, privados o públicos, documentos que sean dispositivos, documentos constitutivos, reproductivos o confesorios. Durante este proceso también se pueden dar documentos públicos o auténticos. En este caso, el documento público es todo aquel emanado de funcionarios que poseen atribuciones conferidas al efecto por ser titulares en un cargo público revestido de esa autoridad. Se caracteriza por su fuerza probatoria entre las partes y entre los terceros. La ley le atribuye a este tipo de valor de plena prueba siempre que no sea declarado de falso, tal como lo establece el artículo 1359 del Código Civil venezolano. ¿Cuál es su definición? Bueno, son esenciales para comprobar la veracidad de los actos y relaciones jurídicas que tienen influencia en la esfera del derecho, siendo valedero contra toda clase de personas. ¿Cuáles son los requisitos? Otorgamiento ante el notario o funcionario competente. Estos tienen la autoridad para dar fe de los actos jurídicos, garantizando que se han cumplido todas las formalidades legales o la identificación de las partes. También deben constar claramente la identidad de quienes intervienen en el documento, asegurando la capacidad legal y la legitimación para obrar. Debe tener un contenido claro y preciso. Esto quiere decir que debe evitar ambigüedades que puedan dar lugar a malas interpretaciones o a interpretaciones erróneas. Disputas legales o fechas ciertas. Este establece en el momento exacto en que el documento se considere efectivo, la cual es fundamental para determinar su vigencia, prioridad frente a otros documentos. Asimismo, otras pruebas escritas, de acuerdo a lo que establece el artículo 1355 del Código Civil, este lo define como un instrumento redactado por las partes y contentivo de sus convenciones. Es solo un medio probatorio. Su validez y su nulidad no tienen ninguna influencia sobre la validez del hecho jurídico que está destinado a probar, salvo casos que el instrumento se requiera como seriedad del acto. ¿Cuál es el concepto? Todo escrito, público o privado, en donde conste algo que constituya un esfuerzo intelectual sobre su contenido y sobre su inscripción. En él se registran todos los hechos como ocurrieron y la forma como se manifestaron. Por ello se considera como un testimonio humano que descubre un vínculo con el pasado, como el caso de las cartas, los telegram, registro de papeles domésticos, memorándum, publicaciones en periódicos, entre otras. ¿Cuáles son sus requisitos? Primero, debe ser auténtico, es decir, un documento auténtico no falsificado. Relevancia, debe ser pertinente al caso y tener la capacidad de influir en las decisiones del tribunal.
debe ser íntegro, debe estar completo y no alterado. Legal, debe haber sido obtenido de la manera legal y no olvidar derechos fundamentales. Además, bueno, oportunidad y formas para su presentación en el juicio. ¿Cuáles, dentro de esas oportunidades y formas para la presentación en el juicio, según lo que establece el artículo 396 del mismo Código de Procedimiento Civil, expresa lo siguiente? Dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio, deberán las partes promover todas las pruebas de que quiera valerse. Bueno, de acuerdo a la oportunidad de forma para su presentación, de acuerdo a lo que establece el artículo anterior que mencionábamos del Código Civil, que es el 396, podemos decir que, bueno, dentro de las formas para la presentación ante un juicio de documentos tenemos los libros comerciantes. Estos son documentos donde se llevan al registro de operaciones comerciales y que tienen valor probatorio en disputas mercantiles. Asimismo están las cartas y los telegramas. Se consideran pruebas documentales que pueden demostrar comunicaciones entre las partes. Los registros son documentos oficiales que contienen información verificable. También todo papel doméstico que incluye documentos privados conservados por la familia que pueden servir como pruebas en ciertas circunstancias. También los memorándums, que son informes que se exponen en algo que debe tener en cuenta para una acción o en determinados asuntos. Publicaciones en periódicos importantes. Estos pueden ser utilizadas como una prueba auxiliar en procesos judiciales, pero estas no constituyen plena prueba por sí solas, al menos que dependan de su relación con otras pruebas presentadas. Asimismo, es importante mencionar la tacha de documento. Bases legales de ello. Por ejemplo, el artículo 1380 del Código Civil establece que un instrumento público o que tenga la apariencia de tal puede ser impugnado mediante una acción principal o redargüido de falsedad de manera incidental si se alega alguna de las causales específicas que el mismo artículo detalla. Importante esto. En el artículo 1381 del mismo código señala el procedimiento pues, a seguir cuando se ha propuesto la tacha de un documento privado reconocido en el juicio. Asimismo, en su artículo 443 regula la oportunidad de la tacha de los instrumentos privados, así como los públicos. Estos establecen un marco para la conducta que debe seguir las partes en el proceso judicial. Las tachas de documentos públicos y privados. Bueno, estas las definimos. Las tachas de instrumentos públicos son emitidos por funcionarios autorizados durante el desempeño de sus deberes y funciones y deben cumplir con ciertas formalidades legales, debido a que se consideran auténticos por defectos. Impugnar su validez requiere evidencia sólida y convincente. Tacha de instrumentos privados son creados por individuos sin la participación de un funcionario público. Cuestionar su autenticidad suele ser un proceso menos riguroso, ya que no se les otorga la misma presunción de veracidad que los documentos públicos. Según el trámite procesal que se siga para su declaratoria. Por ejemplo, tacha por vía principal. Esto es a través de un proceso cuyo objeto sea la pretensión de declaratoria de falsedad del instrumento de que se trate. En este caso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento será el ordinario, ya que no existe un procedimiento especial asignado para tramitar esta pretensión. Tacha por vía incidental. La vía incidental es un procedimiento accesorio con relación al proceso principal que surge eventualmente para resolver un asunto accesorio con relación al asunto principal. En este caso, bueno, generalmente de naturaleza procesal y que forman parte del mismo proceso, pero que siguen en un cuaderno separado, el cual se decide mediante una sentencia interlocutoria antes de que se produzca la sentencia definitiva y por supuesto esa decisión va a incidir en esta. Valor probatorio de los documentos. El valor probatorio de los documentos públicos se basan principalmente en una doble posición,
que el documento que constituye la prueba sea realmente genuino del funcionario público cuya firma lleva y que haya veracidad en cuanto a la identidad de los otorgantes. Que la afirmación de este funcionario público en el ejercicio de sus funciones sea sincero, es decir, conforme a la veracidad, que el juez valorice el documento público haciendo plena fe de ello, asimismo entre las partes como con respecto de los terceros. El artículo 431 del Código Procesal Civil dispone textualmente lo siguiente: los documentos privados emanados de terceros que no son partes en el juicio ni causantes de las mismas deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial. Las pruebas de informe y las pruebas fotográficas. Estas pruebas de informe, bueno, son aquellas pruebas que se encuentran dirigidas no a personas naturales, sino a instituciones de tipos societarios o asociativas o funcionales públicas o privadas para requerir información que se encuentren en documentos, libros, archivos o demás papeles que tengan relación con los hechos debatidos en el proceso. Estas están reguladas en el artículo 433 del mismo Código de Procedimiento Civil venezolano. Las pruebas fotográficas se encuentran tipificadas en el artículo 503 del Código de Procedimiento Civil de la siguiente manera: para comprobar que un hecho se ha producido, pudo haberse producido en una forma determinada. Bueno, decíamos que las pruebas que se encuentran tipificadas en el artículo 503 del Código de Procedimiento Civil dice de manera taxativa: para comprobar que un hecho se ha producido o pudo haberse producido de una forma determinada, podrá también ordenarse la reconstrucción de ese hecho, haciendo eventualmente ejecutar su reproducción fotográfica y cinematográfica. El juez debe asistir al experimento y, si lo considera necesario, podrá ordenar la ejecución de uno o más expertos que designará al respecto. Formas de promoción. Es crucial demostrar la fidelidad y la autenticidad de la imagen, lo que implica presentar no solo la fotografía que representan los hechos discutidos, sino también todos los elementos asociados como el rollo del chip de la cámara digital, los negativos y las cámaras mismas. Además, es necesario identificar el lugar, la fecha, la hora de la toma de la fotografía, así como la persona que realizó la foto. Respecto a la prueba del informe, esta se refiere a la obtención de información a través de un experto o tercero que no son partes del proceso, y su promoción debe cumplir con los principales establecidos que tipifica la ley venezolana, asegurando que las pruebas sean pertinentes, útiles y obtenidas legalmente. En el caso de la experticia es un peritaje en el medio probatorio idóneo para la incorporación en el proceso de los hechos. En este caso, hechos litigiosos cuya percepción, apreciación y análisis o ponderación requieren conocimiento o habilidades especiales que se escapan del saber común, vale decir, es el medio propio para el aporte máximo de toda la experiencia técnica al juicio mediante la labor de auxiliares de justicia, conocedores de la materia de lo que se trate. ¿Cuál es su objetivo? Tiene por objetivo determinar la apreciación o comprobación de puntos de hechos que exigen conocimientos especiales, tanto como científicos, artísticos o prácticos, que deben hacerse sobre tales hechos importantes. En este caso, la importancia de la experticia es importante en el avance de un proceso judicial, ya que permite comprobar que los hechos relevantes que demanden el conocimiento especializado. Esta proporciona al juez fundamentos sólidos para formar un criterio sobre ciertos aspectos que, por su complejidad, requieren ser examinados a través de medios probatorios para sus correctivos y para sus respectivas valoraciones.
Principios generales para su aplicación. Su principio general está consagrado en el artículo 451 del Código Procedimiento Civil venezolano, el cual establece que la experticia no solo efectuará sobre puntos de hechos cuando lo determine el tribunal de oficio en los casos permitidos por la ley o a petición de las partes. En este último caso se promoverá por escrito o por diligencias, indicándose con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe efectuarse. Las pruebas de experticia en el ordenamiento jurídico venezolano, de acuerdo a lo que dice el Código Civil en su artículo 1422, establece que siempre que se trate de una comprobación o de una apreciación que exija conocimientos especiales, puede proceder a una experticia. En el artículo 1423, la experticia se hará por 3 expertos a menos que las partes convengan que lo hará una sola. En el artículo 1424 del mismo código expresa que los expertos serán nombrados por las partes de común acuerdo y a falta de acuerdo de las partes, cada uno de ellas nombrará un experto y el tribunal nombrará otro. El Código de Procedimiento Civil venezolano vigente en su artículo 452 y 453 establece que admitida la prueba, el juez fijará una hora del segundo día siguiente para proceder al nombramiento de los expertos. Y el 453 dice que el nombramiento de los expertos, bien sea por hecho, por las partes o por el juez, no podrán recaer sino a personas que por su profesión, oficio o arte tengan conocimientos prácticos en materia a que se refiere la experticia. Del mismo modo, bueno, se pueden nombrar expertos a instancias de partes fijadas por el juez. En esta oportunidad o capacidad de juramentación, en este caso, la oportunidad para que se lleve a cabo el nombramiento de expertos está contemplado en el artículo 452 del mismo Código Procedimiento Civil venezolano, el cual dice taxativamente: admitida la prueba, el juez fijará una hora del segundo día siguiente para proceder al nombramiento de los expertos. Este nombramiento, luego de ser admitido como medio probatorio, puede ser llevado a cabo de 2 maneras distintas, la cual lo determina el artículo 454, 455 y 456 de la misma ley. 1. La experticia a instancia de partes, que es un artículo 454 y 55 del Código de Procedimiento Civil. Una vez que las partes hayan realizado el nombramiento de los expertos, se procede a la designación del o los expertos. Uno lo designan las partes o el mismo juez. O si la parte actora o pasiva no se ponen de acuerdo a la selección del experto. La experticia se hará por 3 expertos, a menos que las partes convengan que lo haga uno solo, de acuerdo al artículo 1423 y 1424 del Código Civil. Finalizada la designación, los expertos que hayan sido designados por las partes deberán presentar juramento al tercer día siguiente luego del hecho del nombramiento a la hora que fije el juez, y deberá concurrir al tribunal sin necesidad de una notificación. El artículo 458 del Código Procedimiento Civil, en caso de no presentarse el experto nombrado, el juez procederá inmediatamente a nombrar otro en su lugar. Asimismo, puede darse la experticia de oficio de acuerdo a lo que señala el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil venezolano. En este caso se evidencia el control total emanado del juez en el nombramiento del experto, bien sea 1 o 3, en el marco que los tribunales no encontraren el dictamen de los expertos. La claridad suficiente para esto decidir, podrán ordenar de oficio nueva experticia por uno o más expertos que también nombrarán de oficio. Siempre el número impar, los cuales podrán pedir a los anteriores expertos las noticias que juzguen conveniente. El artículo 1426 del Código Civil también lo tipifica. Una vez procedido con la designación de la experticia por oficio, los expertos presentarán su aceptación y juramentación dentro de los 3 días siguientes a su notificación.
Práctica de la experticia, plazos y prórrogas. En el artículo 458 y 466 del Código Civil establece que los expertos nombrados deben presentar para la toma de juramento el tercer día después de su designación. Si no lo hacen, no están calificados para ejercer sus funciones y cualquier procedimiento que realicen sin haber jurado es inválido para sus fines probatorios. Durante la ceremonia del juramento, como lo dicta el artículo 460, o sea, es todo un procedimiento legal, se le preguntará cuánto tiempo necesitarán para llevar a cabo la tarea designada. Posteriormente, el juez establecerá un plazo que no supere los 30 días, más el tiempo necesario para viajar, ida y vuelta. Antes de que expire este plazo, los expertos pueden pedir una extensión y será el juez quien determine si es apropiado cancelarla o no, según el artículo 462. Así como lo estaba mencionando, bueno, antes de que expire este plazo, los expertos pueden pedir una extensión y será el juez quien determine si es apropiado concederla. De acuerdo a lo que dice el artículo 462, si la naturaleza del peritaje lo permite y con la autorización previa del juez, los expertos pueden comenzar las diligencias justo después de jurar y emitir su opinión sin demora. Práctica conjunta y observaciones de las partes en el acto. Las partes están facultadas para asistir y presentar observaciones escritas en los actos procesales, los cuales serán adjudicados al informe final. Posteriormente, se requerirá que las partes se ausenten, permitiendo así la deliberación privada de los expertos conforme al artículo 463 del Código Civil. Además, el artículo 466 del mismo código establece las obligaciones de los peritos de informar a las partes por lo menos 24 horas antes de anticipación sobre la fecha, hora y lugar de la realización de las diligencias pertinentes. Asimismo, el dictamen pericial, en cuanto al dictamen, bueno, lo establece el artículo 467 en el Código Procesal Civil, el cual establece que el dictamen deberá presentarse por escrito ante el juez de la causa. Esto para facilitar el análisis posterior del juez, y la misma ley procesal nos remite al artículo 1425 del Código Civil para la forma en la que será presentado el dictamen. Esto nos indica que los resultados de la prueba pericial se extenderán en un solo acto, el cual deberá ser escrito por todos los expertos y motivados, haciendo la salvedad que a falta de unanimidad, las diferentes opiniones deberán ser plasmadas en el mismo acto perfectamente fundamentadas. Esto es así porque el Código Civil impone que para que el dictamen goce de valor probatorio y de convicción para el juez, los expertos deben explicar su razonamiento, las técnicas utilizadas, así como también cualquier otro tipo de argumento técnico, científico y artístico que les impulsaron a llegar a esas convicciones. De acuerdo a las inspecciones judiciales, en el Código de Procedimiento Civil se denomina inspección judicial, lo establece el artículo 472, donde el juez, a pedimento de cualquiera de las partes o cuando el lo juzgue oportuno, acordará inspección judicial de personas, cosas, lugares o documentos a objeto de verificar y esclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa. Definición. Es el medio probatorio por el cual el juez percibe directamente con sus sentidos, sin intermediación. Es pues la percepción misma del hecho a probar por el juez mediante sus propios sentidos. En ella puede intervenir todos los sentidos: vistas, olfato, oído, tacto, incluso el gusto. La inspección judicial radica su importancia en esa apreciación sensorial personal que hace el juez sobre los hechos. Objeto. El objeto de la inspección judicial es la verificación del hecho material, perceptible sensorialmente de cualquiera clase, que el juez pueda examinar y reconocer. Se trata de acreditar no solo hechos, sino el estado de las personas, cosa o para determinar circunstancias concernientes a la cosa litigiosa. Asimismo, podemos mencionar los elementos: el sujeto, el juez o perito asignado, que es el objeto, se refiere a la persona, lugar, objeto o documento que será examinado. El propósito, que es la verificación
o el esclarecimiento de los hechos que son de importancia para el procedimiento legal en curso. Las actas, el informe oficial que registra todas las observaciones y conclusiones derivadas de la inspección realizada. Durante la inspección ocular, el Código Civil y el Código Procesal Civil venezolano destacan como importante que el acta de inspección ocular extrajudicial tiene valor de documento público. Su perito probatorio debe ser valorado en conjunto con el resto de las pruebas presentadas en el proceso. En el artículo 1428 del Código Civil reconoce la inspección ocular como un método de prueba en el ámbito civil, permitiendo que un juez o un experto designado examine directamente el lugar o ítem relacionado con el caso. Por otro lado, el artículo 1429 permite realizar inspecciones oculares fuera del entorno judicial en situaciones donde exista el peligro y se modifiquen o desaparezcan las condiciones de algo. En el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil dicta que la realización de la inspección ocular se efectuará conforme a las inspecciones contenidas en el artículo 473 y 476, perteneciente al capítulo 7 del mismo código, valor probatorio. Las pruebas tienen que reunir todos los requisitos para que tengan validez y logre eficacia probatoria, de manera que no pueda asignárseles mérito probatorio o priori absoluto. Asimismo, también establece que el juez tiene el deber de expresar a cabalidad los elementos de convicción que obtienen las pruebas o las razones por las que no tiene eficacia probatoria. El juez tiene que hacer ese razonamiento. Vamos a hablar de los requisitos de existencia, de validez y eficacia. Entre ellos tenemos requisitos de existencia, los cuales la inspección debe ser ejecutada por un juez, y aunque los ámbitos tributarios y penal se permiten inspecciones como medios de prueba, estas deben apegarse a los requisitos legales según el artículo 202 del Código Procesal Penal. Es posible verificar el estado y lugares públicos, objetos, evidencia material a través de la inspección realizada por la policía o el Ministerio Público. Solo las inspecciones realizadas por funcionarios en ejercicio de sus funciones son válidas. Las inspecciones privadas no oficiales no se consideran como una inspección judicial. Requisito de validez: que no haya restricciones legales para llevar a cabo la diligencia, ya sea en relación con el objeto de la inspección o el procedimiento del mismo. Por ejemplo, no debe haber una ley que impida la inspección en ciertos casos o que requiera contemplar un procedimiento procesal antes de proceder. Las pruebas deben ordenarse, notificarse legalmente, respetando el derecho de defensa y los principios de publicidad de los actos procesales y permitiendo el ejercicio del derecho contradictorio. El juez o el funcionario encargado tenga la competencia adecuada, la cual generalmente recae en el juez del caso o el investigador en causas penales, como lo establece el artículo 202 del Código Orgánico Procesal Penal. En el procedimiento civil, se considera que no es posible delegar la inspección judicial, que no existan causas de nulidad que vicien la inspección. La inspección tiene que cumplir con los requisitos generales de todas las pruebas. La ausencia de ellas vicia la diligencia. Requisitos de eficacia: se requiere de conocimientos técnicos específicos. La inspección por sí sola no basta, siendo necesaria la intervención de un experto. La inspección debe ser relevante para el asunto en litigio. De lo contrario, no tendrá impacto en el criterio del juez. Es imperativo que el acta de inspección sea redactada con claridad y precisión, siguiendo las normativas legales, particularmente los estipulados en el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil venezolano, para que los hechos observados por el juez sean inedubitables y el funcionario que lleve a cabo la inspección admita haber cometido un error en su percepción. Debe dejar constancia escrita de ello, ya que esto desvirtúa el valor probatorio del acta. Si existe una reserva legal del derecho al secreto sobre el objeto de inspeccionado, y cualquier prueba que obtenga será considerada ilegal. Los requisitos de existencia y validez y eficacia para llevar a cabo la inspección judicial: el juez concurrirá con el secretario o quien haga sus voces y uno o más prácticos de su elección cuando sea necesario.
Las partes y sus representantes o apoderados podrán concurrir en el acto conforme a lo estipulado en el artículo 473 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Derecho de las partes en la práctica de la inspección. Todas las partes, por sí o mediante su representante, tienen derecho a asistir al acto de inspección judicial. Este derecho no es de simple concurrencia, sino que tienen derecho a realizar observaciones y pedir que éstas se incorporen al acta. Todo ello se prevé en el artículo 473 y 474 del Código de Procedimiento Civil venezolano. Funciones de los prácticos y sus honorarios. Conforme al Código de Procedimiento Civil, en su artículo 476, las funciones de los prácticos se reducirá a dar al juez los informes que éste creyere necesarios para practicar mejor las diligencias, informes que podrán solicitar también de alguna u otra persona juramentándola. Y los honorarios de los prácticos serán fijados por el juez a cargo de las partes promovente de la prueba y de ambas partes, y por mitad si se hubiere ordenado de oficio. Su clasificación: tenemos uno que es la presunción de iuris is de iuris, y es una presunción absoluta de hecho y de derecho. O el iuris ex de iuris es aquella que se establece por ley y que no admite pruebas en contrario, es decir, no permite probar que el hecho o situación que se presume es falso. Número 2, las presunciones de iuris tantum es aquella que se establece por la ley y que admite pruebas en contra, es decir, permite probar la inexistencia de un hecho o de derecho. Dentro del marco legal tenemos el artículo 1395 del Código Civil, que expresa que la presunción legal es la que da una disposición especial de la ley y atribuye a ciertos actos, a ciertos hechos en la Constitución. Presunción de inocencia: en el artículo 49, numeral 2, se establece esta presunción. Asimismo, la presunción de responsabilidad del Estado por hecho del funcionario, en su artículo 49, numeral 8, que en correspondencia con el artículo 140. Y último, aparte del artículo 255, que establece la presunción de responsabilidades del Estado por hecho de funcionarios en lesión de derechos de los particulares. Dentro del marco legal, podemos mencionar que en el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 12 y 3, se trata el desistimiento y convencimiento como forma de concluir el litigio, asignándole el valor sentencia con autoridad de cosa juzgada. En el ordinal 9 del artículo 346, la cosa juzgada también la menciona, así como el 363 es relativo al convencimiento de la demanda, se concluye con el litigio. Se homologa y se procede como cosa juzgada. Asimismo, en el artículo 480 hay una presunción de parcialidad de testigo con relación a los parientes en los grados allí indicados, los cuales no podrán testimoniar a favor de las partes que los presenten en lo que se llama el testigo son sospechosos. Asimismo, la contenida en el artículo 505, infini, que autoriza al juez para extraer las presunciones que sean prudentes, arbitrarios, al Consejo con relación a la negativa de pruebas que deba realizarse en las personas humanas. Lo estipulado en el artículo 585 para efectos de medidas cautelares. En el caso del valor probatorio, para que las presunciones tengan validez como pruebas deben cumplirse ciertos criterios. Entre ellos, primero, el hecho o indicio que inicia el razonamiento judicial y debe estar plenamente verificado. Segundo, las presunciones deben ser múltiples y significativas, lo suficientemente fuertes como para convencer al juez de la veracidad de un hecho. Tercero, debe ser precisas, interpretándose de una sola manera para evitar ambigüedad que se lleven a múltiples conclusiones. Cuarta, debe ser coherente entre sí, formando un conjunto lógico y consistente. Esto fue todo el contenido expuesto por mi persona. Espero que haya quedado bastante claro el contenido sobre documentos en relación a derecho probatorio. Muchas gracias.